continuamos con esta segunda parte de la sexta jornada de Filosofía de la Mente, esta vez reflexiones sobre la ignorancia, y para este segundo momento tenemos dos charlas y empieza Javier Enrique Guerrero Castro con su charla El paquete de inteligencia, ignorancia y seguridad en la guerra contra las drogas. Javier es doctor en estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, y es magíster en estudios de ciencia y tecnología por la misma universidad. Actualmente es profesor de la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Ha tenido además estancias postdoctorales en la Universidad de los Andes, Bogotá. Sus intereses versan sobre la seguridad y la tecnología y las tecnologías de la conspiración en el mundo digital. Ha publicado artículos sobre estas temáticas en revistas especializadas nacionales e internacionales. Además, es autor del libro Narco Submarines, Outline Innovation and Maritime Interdiction in the War on Drugs. Es un libro del 2019. Bueno, Javier, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. ¿Vas a hablar por Nuevamente, muchas gracias por la invitación y en efecto lo que voy a presentar acá es un poco uno de los capítulos del libro con otras cositas que he venido reflexionando más adelante. Claramente soy sociólogo y ahí vuelvo también a esa definición, esa clasificación que hizo Manuel al comienzo. Soy más cercano a los estudios de la ciencia y la tecnología. Mi reflexión sobre los estudios de ignorancia viene más por ahí. Y de hecho, esta preocupación por los estudios de ignorancia comenzaron cuando estaba haciendo trabajo de campo para mi trabajo doctoral. Y aquí, básicamente, mi pregunta en ese momento fue una pregunta muy práctica y es cómo se dan las operaciones de interdicción marítima en la costa Caribe o en el Pacífico. Y ahí, básicamente, una operación de interdicción marítima es cuando unos barcos de la Armada interceptan en alta mar a unos barcos o un bote de los narcotraficantes, o cualquiera que sea. Digamos, en ese momento mi preocupación, y fue lo que salió luego en el libro, fue específicamente los llamados narcosubmarinos, aparatos semisumergibles que utilizan los traficantes para transportar droga. Una operación de interdicción marítima obviamente implica la utilización de una cantidad de recursos, planeación. Bueno, aquí hay una cosa que me parece también importante, que me pareció importante en ese momento, y es que por supuesto a los comandantes de las bases los evalúan por su éxito. Digamos, si captura tantos narcosubmarinos o tantos botes, entonces es un mejor comandante que otro. Es cuando planean una operación de interdicción marítima, ahí entra mucho esa idea de tienen que tener cierto grado de certeza de que van a triunfar, porque no pueden gastarse todos esos recursos en llegar luego de decir, el barco estuvo equivocado, no lo encontramos, etcétera, porque ahí se invirtió una importante cantidad de dinero. Claro que al comienzo de mi investigación yo también era un poco ignorante del tema, y esto no pasa, pero y me imaginaba las operaciones de interdicción tal vez como se las imagina Hollywood. Hay una película que de hecho yo no me he visto, que se llama Narcos Up, entonces me la imaginaba un poco así, como toda esta cosa cinematográfica, donde hay un montón de cosas, helicópteros, radares, etcétera, que supongo que eso está en la película, pero que tampoco es muy distinto a cómo se le imaginaba la Armada, cuando a la Armada en el 2000, comienzo del 2000 le dieron, digamos, mucho más responsabilidad en atrapar a narcosubmarinos. Entonces la Armada diseñó esta cosa, entonces vamos a atrapar a los narcotraficantes con satélites, fragatas, aviones, etcétera. Entonces como toda esta cosa así súper tecnológica. Pero básicamente aquí, cuando yo comienzo el trabajo de investigación, la pregunta, bueno, ¿cómo funciona? De hecho, comencé preguntando cómo funciona esto. La respuesta fue eso nunca ha funcionado, nunca va a funcionar. En realidad capturamos a los narcotraficantes con inteligencia. Entonces ahí fue como la primera pregunta. Y
aquí vamos a hacer tal vez una digresión aparte, y es que acá es importante entonces entender cuál es ese carácter de la guerra contra las drogas. Y el carácter de la guerra contra las drogas implica que es una guerra asimétrica. Es una guerra asimétrica, Mari Kaldor incluso la llama guerras nuevas, pero es una guerra asimétrica porque implica que el enemigo, aquí por ejemplo ese Go Fast, ahí, no es fácilmente identificable, digamos, los narcotraficantes no son fácilmente identificables, no es que estén en tal lado y salen de tal lado, como más o menos sucede en otro tipo de guerras. Se asigna también un carácter aquí de contaminación, digamos, parte de esto se llama closing the gaps, esta estrategia, entonces es cerrar la barrera a esa cosa que está contaminando los límites de Colombia. Entonces, eso es importante también entenderlo, porque también implica que hay una asimetría ahí de conocimientos o de cómo un grupo puede generar conocimiento y otro no. Acá podemos también tal vez al final hablar un poquitico de eso. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede en una guerra asimétrica, específicamente en la guerra contra las drogas, es que hay una gran cantidad de trabajo tras bambalinas, una gran cantidad de trabajo que hace la Armada en términos de inteligencia, pero usualmente termina convertido en esto, termina convertido en el encuentro de 2 barcos o de 3 barcos en alta mar. Entonces, eso es lo que termina sucediendo. En la versión más o menos tradicional, cuando un comandante ordena, ya lo había dicho al comienzo, ordena una operación de interdicción, él en principio dice, yo tengo un gran alto grado de certidumbre de que la operación va a ser exitosa. Y claro, por supuesto, tiene que intentar que sea exitosa porque si no, pues lo regañan y eso es una cadena de comando. Y es aquí la pregunta, nuevamente repito, para mí era cómo deciden los comandantes que tienen suficiente información para lanzar una operación de interdicción marítima. Y sobre todo porque cada operación de interdicción marítima va a generar nuevas fuentes de incertidumbres para los comandantes. Es decir, cuando descubren un bote que va de Urabá a Costa Rica, por decir algo, y lo logran capturar, aquí el comandante tiene que preguntarse necesariamente, ¿será que el próximo envío va a ser exactamente lo mismo? ¿Meto recursos en eso? ¿O será que los narcotraficantes van a hacer otra cosa? Entonces hago recursos y pienso recursos en otra cosa. Entonces, por supuesto, los recursos siempre van a ser escasos y eso es una de las cosas que le van a decir a otros. Pero también cabe la misma pregunta del otro lado. Si a los narcotraficantes les capturan un bote que va a durar no sé qué, ¿qué hacen en la siguiente sesión? Piensan que en efecto el otro aquí, podríamos pensar esto en términos de teoría de juegos, pero creo que es un poquito más complejo que eso y más interesante que eso. Entonces, esa es una pregunta interesante, pero es una pregunta que se nos sigue poniendo como en el ojo de mira del Estado. Y es decir, seguir entendiendo el fenómeno como los resultados positivos. Como cuando se lanza la operación de interdicción, entonces tenemos esos numeritos, se lanzaron tantas operaciones, 10 operaciones de interdicción, tanta cantidad de cocaína. Pero a mí me parece más interesante ese momento antes del lanzamiento de la operación de interdicción. ¿Por qué me parece más interesante? Porque es un momento lleno de incertidumbre, lleno de desconocimiento y de diferentes formas de ignorancias, básicamente muchas de ellas formas de ignorancia que para mí son estratégicamente inducidas y que hay una producción activa de ignorancia aquí. Y que esta producción activa de ignorancia lo que nos lleva a pensar es precisamente el lugar del conocimiento en sostener la idea de la guerra contra la droga, en sostener, digamos, esa maroma de cosas que se supone que existen en controlar la guerra contra la droga. Entonces, para mí es importante el concepto de ignorancia estratégica. Y acá entonces nuevamente volver a la idea, es importante el secreto, y el secreto es importante para ambos lados, tanto para la Armada como para los narcotraficantes, y aquí cuando digo la Armada en realidad me refiero al cuerpo de guardacostas, que es el que termina haciendo las operaciones de interdicción, y eso es bien interesante cuando uno mira que el mapa, porque en realidad el cuerpo de guardacostas casi que no aparece, y en último es el que termina haciendo esto en el campo. Yo lo que intento en ese capítulo, y también un poco lo que les vengo a contar un poco acá, es que yo sí considero que los estudios de ignorancia tienen algo que decir sobre la política epistémica de la guerra contra las drogas. O sea, cuál es ese tipo de conocimientos y de formaciones de ignorancia que sostienen a la guerra contra las drogas. Y tomo el ejemplo de la operación de interdicción porque considero que aquí se juntan, digamos, el fenómeno micro de cómo los comandantes producen ignorancia con ese fenómeno macro de la guerra contra las drogas.
y básicamente porque en todo este trabajo hay aquí una lógica de las agencias estatales. Obviamente mi trabajo es con la Armada, pero la lógica es la lógica del secreto y es la lógica de siempre vamos a necesitar más recursos para descubrir los secretos del otro y ocultar los secretos míos. Entonces es una producción activa de ignorancia. Y seguramente, digamos, hay parte de los estudios de ignorancia. Pensé que lo iban a mencionar antes de mi presentación, pero sin embargo, creo que el secreto es un elemento como muy importante, y sobre todo desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, en el tema de la ignorancia. Es un problema claramente epistemológico, pero también es un problema que tiene que ver con la construcción social de la ignorancia. El secreto en la guerra contra las drogas, yo creo que, y no solo acá, es, por supuesto, conocimiento, o más bien es una asimetría de conocimientos, y esto es bien interesante porque ser portador de un secreto implica el rol de un actor dentro de una institución. Si usted conoce un secreto que otros no conocen, posiblemente va a ocupar un lugar más alto en la jerarquía, que no siempre es la jerarquía oficial de la organización. Entonces, esto se ve mucho cuando uno hace trabajo de campo. A veces es el sargento el que tiene, bueno, ahí es, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el suboficial el que tiene el conocimiento, y en ese sentido está por arriba de esa jerarquía no oficial que algún teniente de fragata o algo por el estilo. Pues, la existencia de un secreto, por supuesto, entonces implica que usted sabe algo que otros no saben, está excluyendo a esos otros. Yo lo que veo es que en un paquete de inteligencia, que es como ese elemento que yo veo, y un paquete de inteligencia, ahora les cuento un poquitico más de qué se trata de eso, veo que hay precisamente esa tensión entre tener secretos y ocultar los secretos y tratar de descubrir los secretos de los otros, a veces intentar hacer creer que sé lo que no sé para poder realizar mis acciones. Y tal vez yo podría, si tuviera una visión más o menos desde la política, la ciencia política acá, o una versión más positivista del asunto, podría terminar mi presentación diciendo, bueno, en realidad las operaciones de interdicción terminan cuando un comandante sabe que tiene toda la información necesaria para capturar a los narcotraficantes, y el momento en el que decide es cuando considera que tiene toda la información necesaria. Por supuesto, una tautología aquí, pero es realmente lo que terminan diciéndole a uno en el campo: no, es que ya yo sabía que eso iba para allá, entonces por eso lo hice. Porque por supuesto también es su trabajo, ¿no? Eventualmente tienen que lanzar las operaciones de interdicción, porque si no les llaman la atención, y todas esas tensiones son bien interesantes. Acá creo que también hay otro par de cosas que no son propiamente el centro de mi presentación, pero creo que son importantes mantenerlas, o contarlas. No sé si recuerdan, hace un par de años, creo que fue como en el 2018, que se descubrieron unas bases militares norteamericanas porque unos soldados estaban usando Strava. Entonces el mapa de Strava mostraba cómo las personas corrían alrededor, y entonces, claramente un espacio donde no hay nada, ahí había algo. Entonces, eso nos habla un poco como de esa paradoja del secreto en las acciones de inteligencia, como que ese secreto, intenta mantener secreto, igual tiene una materialidad, y sobre todo que si hablamos del trabajo de la Armada, tienen que hacer papeles o mandar correos o mandar mensajes de texto. A veces usan WhatsApp para este tipo de cosas, pero bueno, ese es otro asunto. Hay una materialidad de esto que es bien interesante cuando hablamos de la tensión con la democracia, ¿no? Estas organizaciones no son transparentes, pero al mismo tiempo tienen que rendirle cuentas al Estado, y utilizan todas estas formas de ignorancia para seguir jugando a no ser transparentes. Entonces, ¿qué pienso yo? Y era, digamos, lo que les cuento, era lo que pensaba al comienzo. Hay un par de formas en las cuales uno puede aplicar los estudios de ignorancia a este fenómeno. Creo que hay una versión inocente, una versión más o menos inocente, que tiene algo de lo que dicen los actores en el campo, y tiene algo de lo que sucede, y hay una versión que tal vez sea un poco menos inocente. La versión más inocente es básicamente, por supuesto, creer que las operaciones de interdicción son el resultado de un trabajo de inteligencia. Y acá es la versión más tradicional de inteligencia. La inteligencia es básicamente proveer evidencias para la toma de decisiones. Aquí lo que dicen la mayoría de los autores es que esto no se diferencia mucho de lo que hacen el resto de las organizaciones, que es
construir evidencias para tomar decisiones basadas en evidencia. Y esta es la definición clásica de inteligencia militar que viene desde finales de de la Segunda Guerra Mundial. Con una diferencia obvia, y es que, por supuesto, la inteligencia que se recoge usualmente es clandestina y busca mantener los secretos a escondidas. Sin embargo, más recientemente, los estudios de ignorancia nos han mostrado la importancia del conocimiento y del no conocimiento, ¿no? Tanto el conocimiento como el no conocimiento son constitutivos para las políticas de seguridad. Y los estudios de ignorancia también, básicamente el trabajo de Brian Rapper y Brian Ballmer son importantes para entender el rol de los estudios de ignorancia. En cierta forma, mi trabajo es como un pie de página a lo que ellos han dicho en términos de esto, pero considero que ahí tiene un giro en esto de las guerras asimétricas. La ignorancia, ya lo dijo Manuel al comienzo y también lo dijo Oscar, un poco, digamos, se refiere a estas varias formas de saber, de no conocer, etcétera, de negar lo que se sabe, o ni siquiera a veces formas de justificar que no se sabe. Pero hay algo que para mí es importante, y es que la ignorancia es omnipresente en nuestras acciones y se construye socialmente. Y más importante, digamos, para este caso, es que puede ser ventajosa para los actores. Yo claramente acá tomo un poco de esa inspiración de la agnatología, y es básicamente esa preocupación por cómo se generan y se mantienen los procesos de ignorancia y específicamente rastreando esas dimensiones agenciales, ¿no? Cómo la ignorancia se institucionaliza y logra institucionalizar cierto tipo de práctica. Y específicamente en esto del mantenimiento de secretos. Pero mi trabajo, o por lo menos esa reflexión que yo hago, está mucho más influenciada por el trabajo de Lisa McGoey, y es ver cómo se despliega las formas de ignorancia que ella llama defensiva y ofensiva, y la ignorancia estratégica. Y estas formas de ignorancia, lo que ella dice es que se despliegan para responsabilizarse o no responsabilizarse de errores y para beneficiarse de los éxitos. Yo creo que un ejemplo muy claro fue al comienzo de la controversia, que no debería existir, sobre el bombardeo a campos donde hay niños. Entonces, lo primero es que no sabíamos. Y después entonces se cambia y hay unas formas de ignorancia defensiva y ofensiva. Pero yo lo que básicamente afirmo también un poco en ese capítulo es que la ignorancia estratégica es esencial para conservar la legitimidad de la acción de estos, y que defiende esa versión macro, eso también es de Lisa McGoey, de la guerra contra las drogas. Entonces, ¿qué nos diría la versión inocente acá de esto de la guerra contra las drogas? Bueno, hay una versión inocente y es simplemente cogemos y aplicamos el teorema de Borque, literato. Entonces, ¿qué nos dice Borque? Es, si miramos hacia un lado, no podemos mirar hacia otro, no podemos ver, y esto claramente los psicólogos y neurocientíficos hablan un poco mejor de estos, podemos mirar el pato o el conejo, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, centrarse en un objeto A implica necesariamente desestimar o descuidar un objeto B. Y eso suele suceder mucho cuando uno hace trabajo de campo. Los capitanes de la Armada le dicen a uno, mire, pues es que los recursos son escasos, entonces no podemos estar mirando todo esto. Porque mucho una frase que me dijo capitán es como, pues, esto de hacer operaciones de interdicción en el Pacífico es como controlar Colombia con 8 camionetas. Entonces, eso nos muestra un poco como esa mirada. Entonces, eso es lo que hacemos es intentar centrarnos en un objeto, y sí, sabemos que hay otro montón de cosas que están pasando, pero entonces nos centramos en una sola cosa. Es como una mirada ahí inocente, pero que también se podría interpretar con el ejemplo del borracho. Yo creo que todos conocemos esta broma de que el borracho está buscando las llaves en donde está la luz, y el policía le pregunta dónde se le perdió. No, se me perdió de otro lado, pero aquí es donde hay luz. Entonces, lo que suelen hacer los comandantes se basan un poco como en toda esa trayectoria histórica de lo que ha pasado y dicen, no, lo voy a seguir buscando por acá, voy a seguir buscando
en el norte de La Guajira, voy a seguir buscando en Urabá, porque por aquí es donde pasan las cosas. Eso un poco me garantiza el éxito. Y eso, digamos, eso es interesante y tiene sentido. Pero yo creo que también vale la pena pensar en estas tres formas, nuevamente, Lisa McGoy: ignorancia defensiva, ignorancia ofensiva y ignorancia estratégicas. La ignorancia defensiva es cuando activamente se niega el conocimiento sobre algo. Entonces, se refiere a situaciones en las cuales se puede conocer algo y se elige no conocerlo. Entonces, aquí simplemente desestimamos reportes o desestimamos cualquier cosa que sea inconveniente para la verdad que estamos tratando de construir. En palabras de Lisa McGoy, se resiste el conocimiento en lugar de perseguirlo. También se refiere a negar conocimiento o a fingir que no se conocía sobre algo. Entonces, yo lo que veo acá es que puede haber, digamos, momentos en que hay documentación sobre el transporte de drogas desde ciertos lugares y los comandantes, porque no se logran asegurar esa certidumbre o ese éxito, deciden simplemente ignorarlo, deciden simplemente, ¿sabe qué? Tal vez esa información no es válida, tal vez me están tratando de mentir. Siempre usualmente lo que terminan diciendo uno es faltan evidencias para tal cosa. Y acá también es interesante que nos podemos referir como a ese carácter distribuido del conocimiento dentro de este tipo de instituciones, en donde se legitima nuevamente la posesión del secreto. Y tal vez un ejemplo claro de esto fue lo que sucedió con el 9/11, donde luego se llegó a la conclusión de que esas rupturas de comunicación y ese guardar secretos entre la FBI y la CIA permitió que los terroristas que atacaron las torres se metieran ahí como en el medio, porque ninguno de los dos intentaba decir esto. Y a mí, digamos, algunas veces me confesaron, y que esto queda acá también entre nosotros, es que por ejemplo, si la policía tiene una información, entonces para capturar algo, usualmente dice, ¿sabe que yo tengo esta información? No la voy a pasar a la Armada. ¿Por qué? Porque, bueno, luego, pues porque también ahí está como toda esta economía del numerito. Entonces, y si la Armada tiene la información, entonces también va a decir, yo sé que yo no lo voy a pasar esto a la policía. Y ahorita les cuento un ejemplo de cómo se vio esto más claro. La otra forma de ignorancia, la ignorancia ofensiva, es cuando las autoridades o los encargados de los secretos imponen la ignorancia sobre los otros, ¿no? Lo que suele suceder también dentro de las organizaciones, y acá lo que se producen son como todos estos efectos de reforzar mi lugar en la organización. Entonces, yo soy el poseedor del secreto, no le voy a decir a usted, así usted sea mi par, no le voy a decir, porque eso me hace a mí más importante. Y por supuesto que aquí se utiliza toda esa lógica y todo ese repertorio de las agencias de seguridad: compartimentalización, seguridad interna, amenazas de filtración. Entonces, esto es bien bonito, porque lo que un agente considera que es un tema de seguridad, el otro puede que no. Entonces, en mi trabajo de campo me pasaba mucho como que usted me decía, ¿sabe que no le puedo decir de eso porque eso es de seguridad? Llegaba el otro y me lo decía. Entonces, es como chévere. Entonces, ¿qué es lo que, como para ir cerrando? Todavía falta un poco, pero como para ir cerrando también, ¿qué es lo que pienso yo acá? Digamos que los paquetes de inteligencia son construidos en una forma que combinan estas dos formas de ignorancia ofensiva y ignorancia defensiva. Y acá nos encontramos con cosas de que, bueno, sabe que yo soy el único que puede saber esto, porque si lo sabe este otro puede haber problemas. A veces es como te dicen, yo sé tal cosa, y bueno, claramente otros dicen que ese otro no sabe nada de eso porque acaba de llegar al campo, etc. Y lo que hace esto es combinar esas versiones micro y macro, nuevamente de las que habla Lisa McGoy, en donde las manifestaciones individuales de ignorancia se estructuran esa forma de ignorancia mucho más amplia, macro, que para mi interpretación está en la base de la guerra contra las drogas. Y aquí entonces vamos nuevamente al concepto de ignorancia estratégica, y es básicamente importante que entender que esta forma de ignorancia tiene un efecto en la guerra contra las drogas. Y el efecto, para mí, aquí es claro, y es mantener el estatus de los actores en la guerra contra las drogas. Mientras la Armada puede hacer afirmaciones de que sabe o no sabe, y sabe de algunas cosas que le permiten mantenerse en el ojo del Estado, y sabe de otras cosas y dice que no sabe, que son cosas que también le permiten mantenerse en el ojo del Estado, esas formas de ignorancia son importantes.
Hay una cosa bien, sobre todo metodológicamente, para mi trabajo, y creo que para el trabajo de todos los que estudiamos ignorancia, y gracias a Oscar, creo que hay unas cosas bien interesantes que se pueden terminar aplicando por acá, y es cómo estudiar eso que los actores intentan ocultar. Claramente los actores están intentando ocultar que saben o que no saben, etcétera. Entonces, ¿cómo intentamos hacer esto? Yo no creo, y nuevamente gracias al trabajo de Oscar, yo no creo, particularmente no lo resuelvo, y también como mi trabajo como sociólogo no llega hasta allá, meramente descriptivo, como dijo Manuela, de lo cual me parece bien interesante, y para mí es simplemente como tratar de mirar en esos resquicios y en esos momentos de incertidumbre donde se producen estas cosas. Y yo aquí, digamos, tengo un ejemplo de ese paquete de inteligencia en acción, o más o menos cómo se conforma un paquete de inteligencia. Estas son unas notas del trabajo de campo que tengo, entonces acá la tengo un poco más completa y me voy a permitir leerla. A uno comienzan a llegarle datos, que una gente rara por aquí, que una gente rara por allá, entonces uno comienza a hacer interceptaciones, la gente comienza a hablar de tiburones, que la gente comienza a hablar de irse de pescas, cosas así, cosas que uno más o menos sabe, que uno más o menos entiende que la gente está tratando de planear un envío. En ese momento, aquí, bueno, eso no está en la lectura, pero en ese momento comenzamos a recibir pistas de un embarque de drogas, pero principalmente la existencia de un narco submarino. El capitán estaba recordando algo del 2011, en ese momento capturar un narco submarino era como ganarse una medalla al valor en la Armada. Sin embargo, en esa zona casi nunca pasaba nada, ni sale nada. Nos contaron que entraron unos motores hacia la selva, pero como te dije, ahí nunca pasaba nada. Entonces, obvio, yo no iba a meter gente para que saliera ahí de la nada. Entonces, yo ahí lo que digo, aquí hay una forma de ignorancia defensiva. Yo solo podía soltar a la gente cuando supiéramos el momento y el lugar exacto de la cosa. Entonces, boom, recibí información humana que me dijo, mire, eso está en tal lado, hay tanta gente, es una zona llena de mosquitos, un manglar. Yo ahí ya tenía lo que necesitaba saber, pero no tenía la gente. Y uno en esas cosas se tiene que andar con cuidado, porque si mucha gente se entera, se daña la cosa. Ni siquiera la gente de tu propia base puede saber, solo los que tomamos las decisiones. Entonces, si mucha gente sabe, deja de ser inteligencia. Aquí lo que veo es como estas formas de inteligencia eh, defensiva. Y lo que les decía, contándome otro capitán, contándome de una operación, en una reunión interorganizaciones, que me dijo, mire, yo estaba ahí y la policía me reclamó de por qué yo no le dije que había, creo que en ese momento era un barco, había un barco cargado de drogas, que porque yo no le había dicho nada, si yo sabía. Y lo que el capitán simplemente dijo era, yo no tenía suficiente evidencia. Lo cual suele suceder mucho. Es, ya como para ir terminando, yo simplemente lo que quiero decir es que las guerras, y aquí creo que las guerras viejas y las nuevas, por supuesto, implican incertidumbre. Miren lo que le pasó a Putin, que pensó ganar Ucrania en un momentico y ya va para más de 6 meses. Las guerras implican incertidumbres, pero considero que los lentes conceptuales de los estudios de ignorancia pueden servir para entender específicamente también estas guerras asimétricas, ¿no? Porque pueden revelar varios aspectos que las sostienen. Todos esos momentos de decisión o indecisión pueden servir, y si uno los estudia desde el lente de los estudios de ignorancia, pueden ayudarnos a entender cómo son usados esas formas para entender cómo la Armada se posiciona nuevamente en el ojo del Estado, ¿no? Y precisamente porque los actores acá afirman tener el monopolio del secreto, o son los únicos que afirman decir yo puedo conocer ese secreto, pero al mismo tiempo también dicen, sabe que deme más recursos para poder conocer ese secreto, y si usted me da más recursos yo puedo conocer ese secreto, y eso se convierte como en un loop ahí bien interesante, una trayectoria a veces también sociotécnica de la cual es difícil a veces regresar. Que mientras los encargados de construir los paquetes de inteligencia pueden hacer uso de estas formas de ignorancia defensiva, ignorancia, las instituciones en las que estos actores están inmersos pueden continuar actuando precisamente bajo todas esas convenciones de ignorancia y de secreto. Y esto era lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Tenemos espacio para algunas preguntas, comentarios, dudas.
Santiago, dale. Sí. Muy interesante conocer este punto de vista sociológico. Visualmente, como habíamos comentado en otras charlas, es muy común hacer filosofía de decisión y a veces dejamos de lado el mundo. Pero lo que a mí me parece muy interesante con respecto a este tema de la ignorancia en términos sociológicos es que se supone desde un inicio que las agencias de inteligencia a nivel mundial deberían ser secretas, pero todo el mundo las conoce. Todo el mundo sabe cuál es la CIA, todo el mundo sabe cuál es la KGB, todo el mundo sabe cuáles son las agencias de inteligencia, por ejemplo, también la que tiene Israel, etcétera, etcétera. Y se han conocido desde la cultura popular, en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿qué consideras al respecto de este tipo de situaciones cuando se supone que la ignorancia aquí debería ser estratégica, debería ser defensiva, que todo el mundo, a pesar de eso, lo conoce? Es una pregunta bien interesante porque creo que está como en el centro de lo que los estudios de ignorancia quieren decir cuando estudian el tema de la inteligencia. Y son precisamente como todas esas paradojas que no solo atañen a los estudios de ignorancia, sino que también implican el tema de la democracia. Digamos, cuáles son los límites de la visibilidad y la invisibilidad de ciertas agencias. Claramente, uno dice, sí, yo sé que en Colombia existe, no me acuerdo cómo se llama la oficina de inteligencia de Colombia, existe, y dicen, uno puede decir, eso tiene la sede en Palo Quemado, en tal lado, pero hasta ahí. Al otro lado hay un montón de trabajo que uno no conoce, que se supone que debería ser transparente, y no lo es precisamente para supuestamente defender esa otra transparencia que se supone que es la democracia. Lo cual habla, digamos, y conecta con esa idea de la visibilidad total que supuestamente el Estado debería tener a través de las agencias de inteligencia de lo que pasa dentro de un territorio. Entonces yo creo que hay una tensión ahí bien interesante que vale la pena seguir profundizando en principio. Muchas gracias. A ver, Muchas gracias por la presentación. Yo te quería preguntar por algo que mencionaste en varias ocasiones, si pudieras desarrollar mejor, y es esa relación entre el objetivo, que en últimas es de cuantificación en términos del éxito de las operaciones, y también como la estructura, me parece haber una tensión entre la estructura como organizacional que se dirige hacia el logro de esos objetivos, el uso como de los recursos tecnológicos y el conocimiento de la ignorancia en esa conexión. Si pudieras desarrollar un poco más, porque parece haber una tensión entre, digamos, el conocimiento parece definirse de manera relativamente pragmática, en la medida en que si la operación es exitosa, entonces revelamos que sabíamos, pero también en esa construcción de ese conocimiento con un sentido pragmático, también está todo ese despliegue de la ignorancia que estás caracterizando, pero se revela en la medida en que hay éxito o no hay éxito al final. Entonces parece haber una tensión, una relación ahí como de tensión, pero a veces también de armonía entre el objetivo del éxito, que se puede cuantificar, y esa visión pragmática del conocimiento que a veces recurre como a esa construcción activa de la ignorancia, esa construcción defensiva de la ignorancia. Me alegra mucho que uses la palabra tensión varias veces, porque los sociólogos solemos resolver todo diciendo que hay una tensión. Y en efecto, digamos, hay parte de lo interesante porque, digamos, la Armada no es una sola cosa. La Armada es un montón de diferentes agencias chiquiticas que trabajan cada una para perseguir su propio objetivo dentro de un objetivo más grande que entran muchas veces en conflicto. Entonces, y está en conflicto con otras agencias. Entonces, digamos, la Armada quiere capturar más drogas que la policía. La Armada no quiere que la policía capture más drogas porque al final de año se hace un presupuesto y el presupuesto usualmente termina definiéndose por esos indicadores positivos, ¿no? O sea, la Armada no puede decir, es que yo evité que salieran 800 toneladas de cocaína. Y te vas a decir, ¿pero dónde están? No, es que no salieron porque nosotros estábamos ahí. Tú no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Y por qué para mí es tan importante como ese momento que me gustaría, por supuesto, profundizar, es
el que toma la decisión de lanzar la operación de interdicción. En últimas es un capitán en una base, a veces pide autorización del comandante de la zona, a veces no, pero ese comandante lo que está ejerciendo, eso es eso que dice Lisa McGoy, es como todas esas formas micro de ignorancia o no ignorancia. Él está tratando de resolver eso para sí, ¿no? Porque al final del año le van a decir, usted fue el comandante de tal lugar, entonces capturó tal cosa. Él va a evitar hacer cosas que no le permitan llegar a eso. O sea, él va a evitar decir, yo lancé tantas operaciones y de esas operaciones tantas no fueron exitosas. Entonces creo que precisamente por ese momento previo a la construcción de un paquete de inteligencia y todas esas formas de desviarse, de decir no tengo evidencia suficiente, no tengo datos suficientes, a veces ni siquiera las fotos. Me acuerdo mucho de un caso donde había una persona con inteligencia humana, que es lo que llaman ellos, básicamente un infiltrado. Entre las cosas, que el infiltrado me estaba llamando, pues yo a ese, palabra grosera, no le creía. Entonces, creo que hay unas cosas que son, realmente, uno no puede estar en la cabeza de lo que están pensando los militares, pero yo lo que veo hoy en términos sociológicos siempre es como esa forma de defender su lugar dentro de la organización, que al mismo tiempo te lleva a cumplir los objetivos de la organización de una forma agregada, pero no necesariamente porque sean como siempre yo quiero ser el que llegue a ser. No sé si te respondo. Sí, yo creo que pues mi pregunta tiene que ver con porque parece una subordinación muy fuerte del objetivo en relación, por ejemplo, con las reglas de ascenso y de la estructura de promoción, que es fragmentaria, ¿no? Y ahí lo interesante es eso, ¿no? ¿Cómo juegan todos esos actores a saber o no saber qué es lo primero que llegan cuando entran a base? Como, bueno, ¿dónde fue la última captura? A ver qué consigue. Y es, sí, por un lado, por supuesto, toda esta metrificación y cuantificación del mundo moderno, lo que también lleva a la Armada a cuantificar cuánta cocaína se captura y no cuánta cocaína deja de capturarse, que digamos que sería otra medida. Y Naciones Unidas en algún momento intentó introducir esa medida, ¿no? Como Colombia produce 2.000 toneladas de cocaína, o puede producir tantas toneladas de cocaína, y entonces solo se capturaron. Ese es otro tema. Pero es eso, ¿no? Cómo el nivel micro condiciona también o entra en tensión con ese nivel más macro de la decisión de cuantificar o no cuantificar la guerra contra drogas. Gracias. Sí, muchas gracias. Es muy interesante esto aplicado como este caso particular. Cuando hablas de la ignorancia ofensiva, ¿en qué la diferenciaría? Si la hay diferencia o puede relacionarse con el engaño, que quizá es un elemento muy clave en el arte de la guerra, pues los clásicos han denominado como un elemento clave de tanto a su contrincante, y lo estás poniendo incluso entre lo que son las fuerzas amigas, el engaño de fingir que no sé o propagar algo que sé que no es cierto, como parte clave, como en eso, es como esa relación entre ignorancia y engaño, en particular con lo que mencionas de ignorancia ofensiva. Y con lo de la última pregunta, se mencionaba como el éxito como un punto clave, pero también veo una relación de la ignorancia y incluso un recurso que se puede usar mucho de la ignorancia en algo que no es secundario sobre, no sé si llamarlo infiltrados, pero en última la relación que muchos de estos cuerpos de seguridad encargados de luchar contra la droga realmente tienen con el narcotráfico, y cómo es un recurso muy usado para decir, prefiero mirar a otro lado, me dicen que allá no, me dicen que allá sí, pero no, mejor me voy para allá porque allá es donde siempre. Ese recurso de la ignorancia usado precisamente para moverse contrario a evitar el éxito, por decirlo así, por intereses ahí. En cuanto a la segunda pregunta, sí, digamos, eso es claramente un elemento de la corrupción interna muchas veces, y eso suele pasar mucho, y eso poner la mirada al otro lado. Se juegan dentro de las mismas organizaciones. Ahí, obviamente uno no quiere hablar mal de la gente en la que entrevistó, mucha gente que uno puede considerar honesta, que hacen bien su trabajo, pero claramente también hay gente que está
ahí en contacto con nosotros y por supuesto hay información, te dicen que no lo va a dejar pasar. O a veces ni siquiera es eso, a veces es, y volvemos como el tema de la cuantificación, a veces que dicen van a mandar 50 kilos de cocaína, entonces ¿cómo voy a poner yo a mandar todo un montón de gente para 50 kilos de cocaína? O sea, eso no me va realmente a resultar nada. Y en cuanto a la segunda, pero en cuanto a la primera, él lo dice como muy claro, digamos, el engaño usualmente está referido como a esas acciones que utilizan para engañar como al otro, mientras la ignorancia ofensiva y defensiva, como lo habla Lisa McBoy, es aquel que se está mirando también como un par, ¿no? No necesariamente el enemigo, sino aquel que está en tu mismo ojo de visión, ya sea el gobierno o sean tus mismos colegas. Entonces, ¿Tienes otra pregunta? Sí. Interesante más temas. Tengo como una inquietud. Quisiera primero presentar la manera de parte de la presentación. Entiendo que plantea que hay cierta tensión entre un estado de certidumbre e incertidumbre en las operaciones que se planean frente a contra las drogas, ¿cierto? Y también entendí que los estados de certidumbre tienen que ver con la percepción de eficacia epistémica que pueden tener los tomadores de decisiones o los líderes que manejan ese tipo de operaciones. Y esa eficacia parece estar relacionada con operaciones de inteligencia, conocimiento de los secretos, relaciones de saber ocultar, proyección del menor riesgo, experiencia previa, entre otros aspectos que usted considera. Y que justamente ese estado de certidumbre, entendido desde el punto de vista como un estado de percepción de eficacia, que eso va a ser exitoso, parece ser predictivo del éxito de la operación. Y parece, desde mi punto de vista, que la noción de ignorancia está puesta sobre el éxito de la operación. Entonces, si la operación es exitosa, no soy ignorante, desde el punto de vista, no tengo ignorancia epistémica, pero si la operación no es exitosa, ese estado de certidumbre fue falso y eso es un estado de ignorancia. Entonces, mi punto de vista o mi pregunta puntual es si en efecto, desde el punto de vista que usted quiera usar, la carga de la ignorancia está puesta en el éxito de la operación. Y complementando eso, si no es así, ¿cuáles son los límites entre los estados de certidumbre e incertidumbre en este tipo de situaciones? Gracias, una pregunta súper interesante. Creo que hay dos cosas, y es que para mí es, por supuesto, interesante ese punto que planteas, y es claro, cuando uno asume la posición del actor, uno dice, no era ignorante, sí sabía, porque logré el éxito, cuando no logro ahí, pues ahí era ignorante. Pero a mí me interesa, sobre todo, son como todos esos movimientos anteriores al lanzamiento de una operación que hacen los comandantes de la base para llegar a ese momento de certidumbre. Vamos. Porque usualmente, y aquí eso también tiene que ver con la forma práctica, cómo funcionan las operaciones de interdicción. Usualmente hay inteligencia humana que te corrobora, etcétera, etcétera. Entonces, ahí logran de alguna manera resolver eso. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es cómo se utilizan todas estas formas de ignorancia ofensiva, defensiva, estratégica, para antes de lanzar la operación. Una vez se lanza la operación de interacción, si listo, uno puede poner el peso de la ignorancia o no la ignorancia en si fue exitosa o no fue exitosa, y claramente eso tiene también unas consecuencias muy reales y tangibles para ellos, pero antes me gusta es como pensar y tratar de entender, y debo ser sincero, nunca logré ese grado de información con ellos, pero es tratar de entender cómo utilizan todas estas maneras de decir que sé o que no sé, o decir que sí sabía, pero no tenía suficientes elementos para decir que lo que sabía era realmente verídico, etc. Es un poco eso, no sé si tal vez... Bueno. Muchas gracias, Javier. Listo.